Hola amigos, bienvenidos una vez más a esta nueva entrega de Pulso Nacional, su revista semanal de noticias con comentarios e informaciones de interés nacional. Hoy tendremos una interesante entrevista con el doctor Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, un prominente abogado de la República, es diputado nacional y el director de la Comisión de Justicia de la ONAPRED. Con él conversaremos sobre el tema penitenciario en la República Dominicana. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato con el pulso de las noticias. Señor Cárdenas, ¿cómo está? ¿Cómo tuvo sus actividades en estos días? Todo bien. Todo bien. Muchas aguas, mucha lluvia, muchas cosas. Hay un osito de agua. La provincia de Sánchez Ramírez, a pesar de que ha sido favorecida por la naturaleza, con una mina importante, primero que la explotó la Rosario Resort, después de Rosario Dominicana, empresa nacionalizada por el gobierno de don Antonio Guzmán Fernández, y posteriormente entonces esos yacimientos de los sulfuros, eso eran de los óxidos, la Rosario, el de los sulfuros, entonces es explotado por la Barrigol, Barri Pueblo Viejo. Puedo explicar, Cárdenas, que la Barrigol es la compañía más importante del mundo en explotación de oro, Yacimiento de oro. yacimiento de oro y de metales preciosos. Que no es una compañía cualquiera, que es una compañía multinacional que de origen canadiense. Correcto. Que está en África, está en otra parte. África, está en Chile, en el Indio. Hay probabilidades de explotación en Argentina, etcétera. La provincia Sánchez Ramírez, a pesar de obtener esos recursos naturales, ahora se construye una presa de cola. ¿En qué consiste eso? Bueno, es el material de relavo de la extracción del mineral. Se depositan ahí. Que se va depositando ahí con cianuro. ¡Wow! Que es el principal químico que utiliza para el proceso de extracción, separación y esto del oro. Altamente tóxico, altamente mortal. Entonces, esa presa anteriormente cuando llovía, los ríos Mejita, Margajita, Arroyo Rey, todas esas zonas por ahí de Zambrana eran afectados o son afectados por la contaminación. Cuando llueve, llueve mucho, sobre todas las cosas ahora. Pero esa fue una presa que construyó anteriormente Rosario Dominicana. Ahora, Barri, para continuar extendiendo la explotación, está construyendo una presa y montando todos los árboles de esa zona, donde nacen ríos. ¡Wow! Crimen ecológico. Y esas aguas van al Yuna. ¡Wow! Y como consecuencia de esto van al Bajo Yuna. O sea, estamos hablando de Villarriba, Arenoso, hasta llegar a Samaná. Y eso va a contaminar y contamina esas aguas. Y vas a contaminar a toda esa gente. Esos habitantes que viven debajo en el Bajo Yuna. Entonces,
hay una parte del río que nace en el Naranjo que también van a ser contaminados, aun cuando ellos digan que no. La onza de oro está en $3,000 la onza de oro. Bajó un poco después que hubo un anuncio entre Estados Unidos y China de bajar los aranceles. Entonces esto bajó un poco. Pero no obstante, está alto, altísimo. Pero todavía estaba en 3,327. Ahí era que estaba la onza de la oro. utilidad enorme para. Entonces, yo quisiera la zona de Cotuí, de la provincia de Sánchez Ramírez, es muy poco de lo que se ha beneficiado de los recursos que lo dotó la naturaleza ahí en la zona. Y la producción agropecuaria ha sido perjudicada. Esa zona que se está construyendo eso, es una zona altamente productiva, sobre toda la cosa de cacao y productos menores, que alimenta a la provincia también, como naranja, ñame, Frutos menores. entonces yuca, plátano, etcétera. Realmente, Osvaldo, es altamente lamentable lo que está ocurriendo con el sistema ecológico de esas. Pero mira, Cárdenas, a pesar de la protesta de la comunidad, de representantes locales, de líderes de la zona, de ecologistas, de técnicos, de especialistas, la Barrigol continúa y se hace valer de la fuerza pública. Militares impiden, desalojan abusivamente los a los obreros tierra. son escoltados por guardia. En detrimento de una comunidad que lo único que está haciendo es reclamando un derecho. Nosotros hemos vivido toda nuestra vida aquí. Estos terrenos nos pertenecen. Nos quieren desalojar de los terrenos y no nos quieren pagar un precio justo. Y además, el daño ecológico que va a sufrir el país. Porque no es el reclamo de que yo tengo una tarea aquí, una parcela y la va a ocupar para construir su presa de cola. El problema no es ese. El problema es ver si los estudios técnicos garantizan que esa explotación no vaya a ser, con este estudio, determinar que no vaya a ser un daño ecológico irreversible, como evidentemente parece que es lo que va a ocurrir. Eso significa un cáncer en medio de la isla de la República Dominicana. Nuestras principales fuentes acuíferas se van a ver afectadas por esto. Ahí hay una presa, la presa de Maimón, que también se va a afectar. Y todo lo que está en torno a eso. Es de Atillo. De Atillo. No es de Maimón, Pero que es de cubre Atillo. Bueno, esa presa de Atillo. Eso es una... que no fue construida en Atillo realmente. Pero tú sabes lo que pasa, es una disputa regional, pero en el plátano. Esa presa, Atillo, Maimón, no importa, se va a ver No, es que es Atillo. Se va a ver afectada. No es Atillo, es el plátano, ahí fue que se construyó esa presa. Porque anteriormente estaba planificado construirse en Atillo, pero no se hizo en Atillo. No se hizo porque el lago iba a quedar inundado Maimón. En la parte de Maimón. Pero de todo modo, esa presa se va a ver afectada como otras grandes posesiones de tierra ahí. Y el país, al final, el país es el que va a ser perjudicado por esto. Es una situación muy lamentable. Los reclamos se mantienen de los agricultores y los propietarios de terreno ahí, de que se le pague una compensación justa por este abuso que está haciendo Barrigol. Y sobre todo, el gran reto es para las autoridades, el gobierno central, el medio ambiente, que tomen medidas claras y expliquen que el impacto que va a tener la construcción de esta presa en estas circunstancias para la sociedad dominicana. Vamos a una pausa, porque hay mucho más en Pulso Nacional.
Hoy en Pulso Nacional abordamos uno de los temas más sensibles y determinantes para el futuro de la justicia y la seguridad en nuestro país, el sistema penitenciario dominicano, los retos que representa con la apertura de la nueva recinto carcelario en Las Parras. Para conversar sobre este tema, hoy nos honra con su presencia el doctor Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, abogado, es diputado y coordinador del director de la Comisión de Justicia de la ONAPRED. Con él conversaremos sobre este tema, pues, y es sumamente interesante porque podemos ver con una visión crítica, pero constructiva, todo lo concerniente a la reforma y vigilancia del sistema carcelario dominicano. Bienvenido, doctor, ¿cómo se siente? Yo me siento muy bien aquí en Pulso Nacional y más con mi hermano Osvaldo Soriano. Sí, usted sabe que usted es uno de nuestros invitados favoritos. Gracias, gracias. Doctor, para comenzar esta conversación me gustaría que el país escuchara de su voz con atención cómo enmarca este proyecto de la reforma penitenciaria con la nueva cárcel de Las Parras dentro de este proceso de reforma penitenciaria de la República Dominicana. Bueno, primero agradecer a los amigos televidentes Pulso Nacional con la nueva reforma, porque recordarse que se inició una reforma 2003-2004. Esa reforma que logró sacar 22 cárceles del proceso tradicional se ha deteriorado un poco a partir del 2012-2013. Todavía tenemos, aquí hay 51 recintos penitenciarios, entre ellos 41 que son de hombres, tenemos 5 que son de mujeres y 6 que son de menores. Entre esos 41 hay 4 que son mixtos, hombres y mujeres. Entonces, ¿qué ha pasado? Que en este caso nosotros vamos a hacer una reforma, y para que esta reforma sea duradera y perdure en el tiempo, entonces estamos planteando, el gobierno se ha planteado la necesidad, el apoyo del presidente de la República ha sometido al Congreso un proyecto que crea el Ministerio de Justicia, y ese Ministerio de Justicia le quita a la Procuraduría General de la República el tema penitenciario y saca a la policía y saca al ejército del tema penitenciario, porque hasta hoy nosotros tenemos ahí 12 recintos penitenciarios que están en manos del ejército y 7 recintos penitenciarios que están en manos de la policía. Las Parras, que fue construida para 8.500 recintos, ahora antes de agosto o en agosto, vamos a trasladar 2.400 internos de los que están en La Victoria. Todos van a La Parra. Pero además también este año pretendemos resolver el tema penitenciario en Higüey. Vamos a inaugurar el recinto de Higüey, el recinto de San Juan y el recinto de Barahona. Todo esto este año. Es decir, que nosotros vamos a sacar unos 4.000 internos del modelo tradicional para llevarlo a este nuevo modelo, que no vamos a necesitar bloqueadores, porque aquí ahí nadie va a tener celulares, ni siquiera lo que guardan, lo que cuidan los internos. Doctor, ¿cuál es entonces, en sentido general, el propósito principal de este recinto de Las Parras? ¿Es de congestionar el sistema, integrarlo? ¿Cuál es el papel principal que juega dentro del sistema completo penitenciario? Mira, en La Parra se construyó para 8.500 internos. Es decir, nosotros tenemos una sobrepoblación de 157%. Es decir, nosotros tenemos espacio para 16.000 internos y tenemos 25.000. Es decir, tenemos 9.000 sobrepoblados. Entonces, eso significa que La Parra va a hacer ese descongestionamiento. Pero además La Parra se está instalando un tribunal, porque también nosotros somos una vergüenza internacional, porque nosotros el 64% de los internos son presos preventivos, pero más. ¿Sería la primera y única cárcel con un tribunal ahora? Sí, por lo menos. ¿Y qué implicación práctica tiene eso? Porque, por ejemplo, los jueces vayan allá y no ya sacar a los internos a la cárcel. Entonces, porque cuando uno analiza los reenvíos y los procedimientos, pero además nosotros, por ejemplo, el presidente nos ha dado un fondo
porque al presidente no le gustan los indultos, que nosotros le hemos llamado un fondo de libertad para los presos de la pobreza, que hemos descubierto. Y es una razón económica, también es una razón social. Cada interno le cuesta al Estado Dominicano 1.400 pesos diarios. 1.400 pesos. Eso diario. Wow. Cuarto interno. Entonces Una nosotros, suma significativa si vemos el volumen de presos que hay. claro, Estamos hablando de muchos millones. sí, entonces nosotros tenemos, por ejemplo, 348 internos que están presos por medida de coerción de 500 a 20,000 pesos. Ya están identificados. Eso significa que en ese interno el gobierno gasta 500,000 pesos diarios, es decir, 15 millones mensuales. ¿Tú sabes con qué cantidad de dinero eso estaría en la calle? Con 3.261.000 pesos, nosotros sacamos a esos internos del proceso penal que tienen medida de cohesión de 500, que una gente detenida por 500 pesos, como tenemos 3 en Ocoa, de 1,000 pesos, de 2,000 pesos. Es decir, esos 349 tienen multa o medida de cohesión de 500 a 20,000 pesos. Y ese fondo de libertad es para que esos ciudadanos vuelvan a su casa, se integren a la comunidad, se integren con su familia, sigan el proceso en libertad, porque van a seguir su proceso en libertad, y entonces el gobierno ahí se va a economizar. ¿Cuánto? Si con 3.261.000 pesos nosotros sacamos esos 348 personas y le estamos economizando al gobierno, ¿cuánto? Casi 12 millones de pesos en el mes. En un mes. Bueno, es una cifra significativa, muy importante, de gran impacto. Desde el inicio del proyecto La Parra, doctor, se habló de un estado de corrupción, del manejo de algunos recursos y cómo se detectaron muchas irregularidades. ¿Cómo avanza el proyecto? ¿Qué se ha hecho en ese sentido? Mira, eso fue un absurdo que uno no entendió. Es decir, a partir del 2020, La Parra, eso se abandonó. Y en un lugar donde llueve constantemente, duró 4 años, eso se ha abandonado. Y eso obviamente se deterioró. Y al deteriorarse, entonces ha habido que hacer una gran inversión. Por ejemplo, en esta inversión que se está haciendo para el primer cuadrante que se va a inaugurar ahora en agosto o antes de agosto, para que poder trasladar 2.400 internos a La Parra, ha habido que hacer una gran inversión. Y ese es el primer cuadrante, porque ahí hay 48 edificios, ahí hay 6 millones de metros cuadrados. Wow. Entonces, ahí Roma tenía una sola entrada. Imagínate una cárcel que para 8.500 internos, para 20,000 visitas, para 2.500 empleados que van a atender con una sola puerta. Oye, increíble. Entonces, además, eso no tenía la sala, es decir, cada cuadrante era separado por una verja que con un empujón se tumbaban. Imagínate 8,000 internos juntos, el lío que se podía armar por un tema incluso de seguridad. Todo eso se modificó, se integró ahora el tribunal que no estaba, apenas habían 14 aulas, ahora se va a tener 115 aulas. Wow. Había cada cuadrante se le está haciendo su comedor, a cada cuadrante se le está poniendo su servicio, porque ¿cuál es el deseo de un preso? Salir. Imagínate que tenía que si la barbería era una barbería común, que está a 800 metros de la celda del tipo, cada vez que él quería irse a pelar, cada rato, yo quiero ir al barbero, pero él pasa en sentirse libre, porque la intención de un preso es estar libre. Claro. Es decir, el preso que no esté pensando en escaparse tiene algún problema. Hay un problema. Entonces, o el preso que dice que está en la cárcel, que está bien, tiene problemas. Entonces, porque nadie quiere estar preso. Entonces, todo eso se corrigió con un nuevo rediseño que se hizo de La Parra, y que ahí también hubo muchos robos. Se aprovechó esos 4 años para que eso se deteriorara, pero felizmente ya en este mes faltan apenas 2 meses y se van a trasladar los primeros 2.400. Y además, con el nuevo sistema,
en La Parra, por ejemplo, no es opción el trabajo y el estudio. Es obligatorio para todos los internos el trabajo. De hecho, tenemos 45 internos que están trabajando en La Parra. Es decir, todo el tema de jardinería, todo el tema de limpieza lo están haciendo los internos. De San Pedro de Macorís, 45, y de Monteplata, 45. Porque para la reinserción social tenemos que ponerlo a trabajar. Sí, realmente es una situación muy difícil la que ustedes encontraron, y yo creo que se ha hecho un gran esfuerzo, extraordinario esfuerzo, en el sentido de poder enfrentar tanto desafío, esta cosa. Ojalá que este esfuerzo realmente logre el impacto que realmente se busca con este proceso en La Parra. Y es una gran experiencia también para el equipo que ha trabajado en esto, doctor. No solamente para que esto perdure en el tiempo, por eso es la importancia de la ley que crea el Ministerio de Justicia, que existía, porque aquí existe una Secretaría de Justicia, pero el gobierno de Rick Cabral, el gobierno de facto de Estado, le transfirió todo eso a la Procuraduría General de la República. ¿Qué estamos haciendo ahora? Recuperando todo eso, poniéndole en un Ministerio de Justicia que va a resolver, que va a crear un sistema para todos los aspectos administrativos, quitárselo a la justicia. No solamente a la Procuraduría, sino también al Consejo Nacional de la Magistratura, a todo lo que tiene que ver con el Tribunal Superior Electoral. Todos los aspectos administrativos pasan al Ministerio de Justicia, incluyendo todo el problema penitenciario. Se le quita a la Procuraduría. Además, ese ministerio crea un viceministerio de Derechos Humanos, crea el viceministerio de Asuntos Correccionales, crea el Instituto de Estudio para los Asuntos Penitenciarios como un instituto superior de carrera para la formación, y obviamente saca de la policía, saca del ejército todo el tema penitenciario. Por eso en la segunda etapa se van a construir 19 centros penitenciarios, que no es porque están en Fortaleza y esas fortalezas son de la Guardia, es sacar esos internos de esas 12 fortalezas y llevarlo a un lugar donde no estén cuidado por la Guardia, porque este es el único país que la Guardia, la policía, el ejército, los agentes penitenciarios cuidan internos. Por ejemplo, doctor, tenemos el caso de una sobrepoblación de internos en las cárceles del país. Usted acaba de decir que el objetivo es descongestionar uno y crear un nuevo modelo que permita sacar de la custodia a la guardia y la policía. Muchos centros están custodiados por guardia. Por ejemplo, se me ocurre San Francisco de Macorís, Cotuí, Barahona es la policía, Mao, Dajabón. O sea, esa sobrepoblación que tiene el sistema penitenciario, o sea, las cárceles del país, conjuntamente con esto, el costo económico que esto ha significado y el tiempo que ha implicado para el equipo corregir este grave problema que tiene la República Dominicana y los errores de la pasada administración. ¿Cuál es, en definitivo, la situación que envuelve tanto al equipo que ustedes encabezan, Roberto Santana, usted, Juan Dionisio, y ahora con la incorporación de un proyecto de ley que crea el Ministerio de Justicia en la República Dominicana? Mira, por primera vez hay ya todo un presupuesto que está a cargo del MIBET, casi 12,000 millones de pesos para hacer la inversión.
Pero estos 14,000 millones, 12,000 millones de pesos que se van a invertir en 3 etapas, no es cualquier reforma, porque la ley va a permitir que esto perdure en el tiempo, pero además nosotros tenemos que devolverle a la sociedad ciudadano ya totalmente recuperado, que hayan pagado su culpa, ver cómo resolvemos el tema de las víctimas, porque no podemos olvidar las víctimas, ¿entiendes? Que fueron fruto de una infracción de estos ciudadanos. Pero lo que nosotros vamos a garantizar con estos nuevos sistemas es que la delincuencia que se genera de las cárceles ya no siga. Es un tema de seguridad. El 40% de los delitos que se cometen en la República Dominicana se generan en la cárcel. Nosotros vamos a evitar todo eso, nosotros vamos a erradicar todo eso, porque en este nuevo sistema que estamos creando no es opción estudiar ni trabajar. Además, las cárceles van a ser un centro. Por ejemplo, en La Parra, nosotros vamos a tener huertos escolares, huertos. Vamos a tener criadero de conejos, de abejas, es decir, vamos a tener toda una producción que se va a hacer ahí y se está haciendo acuerdo, pero además, no solamente que tenemos los internos de Medio Libre trabajando en La Parra, sino que estamos haciendo acuerdo con Jaina y con Medio Ambiente porque los presos van a sembrar todas las cuencas hidrográficas de este país de árboles. Es decir, pero además estamos haciendo un acuerdo con los bancos para que lo que los reclusos generen, los internos generen, cuando salgan de ahí puedan montar su negocio, puedan tener sus recursos, para que cuando salgan a la sociedad puedan insertarse laboralmente. Estamos haciendo acuerdos con los ayuntamientos para que esos internos, en medio del cumplimiento de sus penas, empiecen a trabajar con los ayuntamientos, empiecen a trabajar con empresas, seguir el ejemplo que se hizo en Najayo, en Rafael Hombre, donde la gran cantidad de internos están produciendo para la tienda de Santiago. Y lo que se está ocurriendo en Salcedo, es decir, ya hay ejemplos de que sí, este modelo que se está implementando y que se va a implementar mejor. Y obviamente sacar la corrupción y la impunidad del sistema penitenciario, que ese es el peor de los problemas. Cuando usted habla de hacer acuerdo con los bancos, significa que los internos que se incorporen a programas productivos recibirían un salario, una paga por eso, y que esos recursos irían a una cuenta de ahorro que podían utilizarlo al finalizar su permanencia en el recinto. Y me gustaría también que usted me explicara cuál otro programa, no tan solo de producción, sino de educativo y de salud, se contempla ya en el nuevo diseño. Mira, lo que nosotros queremos es que se le abra una cuenta de ahorro a los internos donde ellos puedan depositar y no puedan retirar su dinero hasta que no cumplan con su proyecto. Y lo que ellos ganen en su trabajo de medio libre lo vayan depositando ahí, pero también puedan depositar un dinero, una parte de ese dinero para sus familiares, porque los familiares también cobran un costo en ese sentido y puedan ser utilizados por los familiares. Y estamos haciendo un inventario de todos los profesionales que se han hecho en la cárcel. Es decir, nosotros tenemos muchísimos técnicos, lo estamos inventariando. Por ejemplo, hubo un interno que dijo, no, yo no voy a estudiar. Ah, ¿usted no va a estudiar? Está bien. No tiene conyugales. Al otro día se inscribió a la escuela. Entonces, porque no es una opción. No es una opción, es una obligación. Si usted no va a trabajar y no va a estudiar, entonces otro tipo de sanción usted tendrá, porque si queremos reformarlo, le estamos dando una oportunidad en el sistema penitenciario de un hecho, de un delito que usted cometió, entonces usted tiene que aprovechar esa oportunidad. Pero además, en cada centro penitenciario, bajo el concepto de todo con el pueblo y nada sin el pueblo, que es un concepto chino de Roberto Santana, en cada centro penitenciario estamos creando los comités de apoyo a esos centros. En la que ¿Qué consiste en esos comités? esos comités de apoyo son donde la sociedad civil, movimientos de derechos humanos,
ponémoslo, ahí los políticos no participan, ni los senadores, ni los diputados, ni los síndicos, ni gobernadores, esos son asesores, porque esos se van ahorita, para que esto dure en el tiempo y con el pueblo. Y que el pueblo vigile que no haya corrupción en las cárceles, de que no haya tráfico de influencia, de que no haya droga en las cárceles, porque por eso la reforma tiene 8 capítulos que incluye producción, que incluye comisiones de médicas, comisiones de psicólogos, psiquiatras, infraestructura, de justicia y la instalación de los tribunales, los acuerdos con los jueces de paz, con los jueces de la ejecución de la pena, con la Defensoría Pública, todo este proceso, por ejemplo, del Fondo de Libertad para los presos de la pobreza, lo estamos coordinando con la Defensoría Pública para reducir el tema de los presos preventivos. Doctor, quisiéramos que usted se nos refiera a cómo resolver el problema de la corrupción, que es un problema serio en las cárceles, no es de palabra, pero este tema lo trataremos después de estos consejos comerciales. Doctor, usted hablaba de que el 40% de los delitos se cometen desde la cárcel, o sea, los internos, la cárcel del país. Hablamos de corrupción, la cárcel son entros de corrupción. Tan pronto se entra ahí, en vez de formarse, lo que se deforma al individuo. Ese sistema que aún opera en la República Dominicana. Entonces, quisiéramos que usted nos explicara cómo enfrentar realmente esa corrupción, porque eso mueve millones de pesos a nivel nacional, semanal, porque ahí se vende droga, porque ahí se vende bebidas alcohólicas, porque ahí se pinchan los celulares, se hacen diablura con los celulares, ahí se venden las camas, ahí todo lo que se mueve es a través de dinero. Entonces, esa área penitenciaria que ustedes manejan, cómo enfrentar esa corrupción. Mira, eso es real. Nosotros incluso llegamos a decir que cuando La Victoria tenía 8,000 personas, manejaba 100 millones de pesos mensuales. 100 millones de pesos. No, solamente los teléfonos producían errores de 100 millones de pesos. Así es. Bueno, pero es que Los teléfonos. es que un wiki en La Victoria, una etiqueta negra te cuesta 8,000 pesos. Wow. ¿Me entiendes? Y entonces el manejo de la droga, todos los negocios que habían ahí. La Tú prostitución. no podías, la prostitución, tú no podías depositar, tú tenías una persona presa en La Victoria, tú no podías depositar en 1,000 pesos. Tú tenías que depositarlo en un banco y él llevarle ese voucher a un tipo y entonces el tipo le pagaba ahí. Tú no podías entregar nada porque todo es una mafia, un negocio. Los celulares en La Victoria, eso era también un gran negocio. En este nuevo sistema, nada de eso va a existir. Por eso, no solamente vamos a trasladar los internos al nuevo sistema con unos niveles, sino que todo el personal que va a este nuevo sistema se está estrenando. Se va a educar entonces. No queremos los que ya están dañados. Sí. Queremos gente nueva, con un criterio, con formación, que sepa lo que está haciendo, eso se está formando. Y, por ejemplo, los 2,400 que estamos trasladando de La Victoria para Las Parras, primero estamos tratando los mansos, ¿no? Los mejores, los que sepan, para que cuando lleguen los más terribles, le digan, no, aquí no queremos, aquí ya estamos, ¿me entiendes? Este es el formato. Entonces, cada edificio que tiene, los edificios tienen 4 plantas y en cada planta vamos a tener 49 internos y ese edificio va a tener su puerta de control. Es decir, por ejemplo, Roberto ha logrado, tenemos
un inventario de 4,000 internos que están durmiendo en el piso, que están durmiendo en baño, en piso, que son algunos están en los nichos. Wow. Pero nosotros ya Roberto consiguió casi más de 1,000 colchones con el plan social y otras instituciones. Y no le hemos entregado, que debe de entregarse a través del director del sistema penitenciario de asuntos correccionales, porque tenemos que ver que eso, cuando se entreguen, no se negocie con eso. O que el prebote no diga, no, tiene que pagarme el colchón. O te lo quito para vendérselo a otro, porque una cama cuesta 20,000, 30,000. Hay gente que han pagado 700,000 pesos ¿Cómo va a ser? para estar cómodo en una celda. Y esto, narcotraficante y toda esta cosa. Entonces, todo ese sistema de corrupción en este nuevo sistema no tiene cabida. En este nuevo sistema. Pero, ¿por qué? Porque la ley que crea el Ministerio de Justicia evita eso. Porque yo le voy a poner un caso. Un fiscal que anda detrás de un ciudadano lo acusa. Y después que lo acusa, va donde el juez. El juez lo absolve, le da la libertad. Pero es el fiscal que tiene que ejecutarla. Y entonces el fiscal con la libertad dice, oye, después que este tipo me hizo coger tanta lucha y vaina, y se queda con la libertad. Y que dame dar un catiguito. Y se queda con la libertad 2 o 3 veces. O el abogado le dice al fiscal, mira, no me lo suelte porque no me ha pagado. Y eso se da. Y eso se da. O que el preso tiene una deuda en la cárcel. Y todas esas combinaciones se dan. Y eso es real. Entonces, hay gente que tiene su libertad y no le llega. Entonces, nosotros queremos que todo eso que se dan, Pero, y esos casos que se Juan dan. Dionisio, tenemos 2 casos específicos. Tenemos el llavero por un lado, que es militar o es policía, y por el otro, usted acaba de decir que es el prevó, que ese individuo es la coordinación de la corrupción, del entro de corrupción en las cárceles, porque él es que recibe dinero para entonces entregarlo a los que manejan la custodia en la cárcel. ¿Ustedes van a permitir prevó en ese No, sistema? óyeme, es que una de las cosas que vamos a erradicar esto es que las cárceles tienen 2 dueños, los presos que tienen un candado con su llave y los policías y los militares que tienen otro candado con su llave. Entonces cada uno tiene su candado y su llave. Por eso lo del incendio de Higüey, que murieron 126 personas, o lo de La Vega. Entonces todo eso nosotros pretendemos darle una respuesta con este nuevo sistema, porque en este nuevo sistema no va a haber de que prebote, no va a haber de que dirigente en la cárcel, no. Ahí todo el mundo tiene que cumplir con una disciplina, tiene que cumplir con unos reglamentos, con unos protocolos de seguridad, un personal calificado que no va a tener celular, el personal no va a tener celular, va a tener radio, va a tener su torre de control, y es decir, que todo esto que estamos construyendo, y además estamos sacando los persecutores para que no cuiden los internos, es decir, Defensa Pública, Suprema Corte de Justicia, Procuraduría General de la República, que se ocupen de defender, de perseguir, de investigar, de someter, de condenar o de libertad, y nosotros ejecutamos lo otro. Es decir, el Ministerio de Justicia, el Viceministerio de Asuntos Penales y Correccionales, es el que se va a encargar de todo el proceso penitenciario, de dar la libertad de ingresar, porque tenemos otro caso, tenemos los casos de los cuarteles. Es decir, nosotros tenemos 25,000 internos, pero en los cuarteles oscilan entre 1,200 y 1,400 presos, que es la antesala para llegar a la cárcel. También ahí hay unos niveles de corrupción que el nuevo director de la policía, en coordinación con la reforma, estamos tratando de darle soluciones, porque los fiscales también mandan internos con medida de coerción para los cuarteles, que son centros de detención, que nomás es para 48 horas, que no hay baño, que no hay ventana, que no hay nada. Entonces, todo es que no están habilitados para eso, todo eso se va a corregir con el proyecto de ley que cursa en el Congreso sobre el Ministerio de Justicia. Bueno, hay un tema interesante. El propósito de un recinto carcelario es castigar al ciudadano que comete un delito, darle un castigo, pero al mismo tiempo rehabilitarlo. Usted habló de que en las cárceles se está aprovechando ahora, en vez de ser un centro donde se fomenta la delincuencia,
y cuando sale un individuo ahí, sale mucho más delincuente, más entrenado para cometer el delito, a una transformación que lo que implica sería integrarse como un ente productivo para la sociedad. Y habló de la educación, de la formación. Yo tengo entendido que se ha hecho algún acuerdo con Infotec para crear cursos de preparación, que un interno pueda graduarse en plomería, en albañilería, en oficio que al final, cuando salga de ahí, puede ser útil a la sociedad. Y también no sé si bueno, esta semana se anunció un acuerdo de Indotel para todas las cárceles restringir ya el uso de los celulares, donde no van a haber celulares. Me gustaría que usted me explicara este aspecto importantísimo de lo que implicaría la reforma penitenciaria después de esta pausa. El doctor Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, nuestro invitado de hoy en Pulso Nacional. En el segmento anterior hablábamos de la formación, de la preparación, el aprovechamiento de recursos humanos que están en la cárcel para reinsertarlos en la sociedad. ¿Cuáles son los planes que tienen ustedes? Mira, eso no es una opción de recursos, es una obligación. En el Ministerio de Justicia que se crea y y la ley que crea el sistema penitenciario y correccional no es una opción, es una obligación. Nosotros tenemos el deber de reformar, de reinsertar socialmente a este ciudadano que ha cometido un crimen, un delito, y es una obligación del sistema de devolverlo a la sociedad ya curado, arrepentido, sanado, para que la sociedad lo pueda acoger. También pactar con la víctima para que también la víctima se evite el odio, porque también es un tema que tenemos que trabajar. Por eso la importancia de los comités de apoyo a los centros penitenciarios por provincia, porque ahí vamos a integrar a la sociedad, ahí vamos a integrar a los clubes, las asociaciones de madres, de padres, los ingenieros, los periodistas, los profesionales, para que puedan darle acogida a estos ciudadanos cuando salgan, que entraron como gente que no sabe ni siquiera leer y hoy salen con una profesión desde la cárcel, que salen con una profesión técnica, que son útiles a la sociedad. Y entonces hay que aprovechar ese recurso. De hecho, todos los bienes que pueda construir el Estado pudiesen hacerse desde la prisión y no tuviésemos que, por ejemplo, todos los uniformes militares y cosas deberían decirse de las cárceles, como se hace en otros países. Entonces vamos a tener un centro de producción, no van a tener mente ociosa, van a estar estudiando y van a estar trabajando. ¿Qué mensaje le enviaría ya de manera final, le enviaría usted al pueblo dominicano, a la comunidad internacional, sobre el compromiso del país con los derechos humanos y la justicia penitenciaria? Mira, yo pienso que este gobierno ha hecho un gran esfuerzo, está interesado, real, o sea, ha demostrado una realidad de cambiar el tema. Ahora el Congreso tiene el gran papel porque es el Congreso que tiene que aprobar la ley del Ministerio de Justicia, que ya está en el Senado y que la tiene la Comisión de Justicia del Senado. Si aprobamos esa ley, vamos a resolver un tema muy importante y vamos a convertir el sistema penitenciario en uno de los mejores sistemas penitenciarios del mundo, pues, parecido a lo que tienen los países nórdicos, y vamos a ser un ejemplo de las Naciones Unidas y de toda América para tener el mejor sistema penitenciario que no solamente castiga, sino que también sana. Bueno, nos queda claro que transformar el sistema penitenciario no es tan solo de infraestructura, sino de un compromiso de la sociedad de retomar la dignidad y la productividad del pueblo. Gracias por su tiempo, doctor Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, y lo esperamos ver próximamente aquí en Pulso Nacional. Y ustedes, amigos, no se vayan porque hay mucho más en Pulso Nacional.
Será pues hasta la próxima semana cuando estaremos en un programa más de Pulso Nacional.